Ya está del otro lado de la línea conectado, quien va a ser el primer entrevistado del día de hoy. Para mí es un placer, es un amigo, psicoanalista, escritor, poeta. Su nombre es Jorge Alemán, está en Madrid. Jorge, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, 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 Jorge. Bueno, gracias por estos minutos No, que nos gracias a das. vos. Mirá, la excusa era tu libro nuevo que se llama Ideología. Quería hacerte algunas preguntas sobre él. Mira, voy a tratar de reconstruir algunos de los principales lineamientos. Obviamente vos corregime si me estoy equivocando en algo, pero a mí me parecía que, digo, vos partís de la definición clásica de ideología de Marx, por la cual esta es una construcción o un velo que le impide al sujeto ver la verdadera realidad, realidad a la cual se va a acceder cuando no sé, llegue el comunismo y haga desaparecer la ideología y la falsa conciencia. Pero después Tomás Althusser, para quien la ideología es eterna y en algún sentido se trata de algo que estará siempre y es imposible de eliminar. Entonces, ahí aparecen algunas preguntas que es lo que a mí me gustaría que vos me respondas, porque cómo salir de la ideología si todo es ideología y si la ideología reproduce las ideas dominantes, o si estamos determinados por la ideología, entonces cómo podríamos encontrar un lugar desde el cual denunciar esto, un punto exterior desde el que iniciar un camino hacia la emancipación. ¿Qué respuesta das vos en el libro? Bueno, Dante, te agradezco muchísimo porque es un libro complejo, no es un libro para leer en la playa o para leer en un momento de distracción, así que agradezco muchísimo a todas las argentinas y argentinos que tuvieron la generosidad de prestarle atención al libro y a vos también. Sí. Y en efecto, yo creo que hay que radicalizar el problema de la ideología y eso tiene un comienzo. Ahí me tuve que remitir a mi primera juventud en la obra de Althusser, donde la ideología no es algo que verdaderamente se pueda suprimir hasta el punto en donde un sujeto tenga o pueda tener una relación transparente con la realidad. La ideología es todo el tiempo constitutiva, es algo que forma parte de la estructura misma del sujeto Uh-huh. y el sujeto vive en el interior de esa distorsión ideológica. Con lo cual, evidentemente, esto lo lleva a Althusser a tomar la frase de Freud con respecto al inconsciente, así como el inconsciente es eterno, no porque Uh-huh. sea trascendental, sino porque es omnihistórico, estará en todas las épocas. Puede no existir el psicoanálisis, pero el inconsciente siempre existirá. Uh-huh. Podrá transformarse algún día el capitalismo, pero no desaparecerá esa relación de distorsión con lo real de la realidad, porque ahí introduzco un elemento, una diferencia que establece Lacan. Bueno, Uh-huh. yendo a tu pregunta, evidentemente esto vuelve mucho más problemático, ¿no? Es decir, el exterior de la ideología es muy difícil de definir. Sí. A lo único que yo verdaderamente accedo en esa perspectiva y en este horizonte que planteas, que es uno de los núcleos problemáticos del libro, es que hay ideologías que se cierran identitariamente, que se clausuran sobre sí mismas, que son esenciales, que naturalizan las cosas, que se presentan como un bloque en donde el individuo no puede acceder nunca a su condición de sujeto y por lo tanto queda en el plano de la fabricación de subjetividad del neoliberalismo, y hay ideologías que son las que a mí me parece que pueden tener un horizonte de emancipación, que no se clausuran sobre sí mismas, que forman parte, están dispuestas a integrarse todo el tiempo a un proceso histórico, a una praxis histórica, y que por lo tanto son incompletas, son inconsistentes, hay que estar todo el tiempo en proceso de revisión, en una apertura a lo que incluso surja a partir de lo real, es decir, es un intento de no encapsular a esa realidad con algo previo, con lo que ya está pensado o con algo que ya has estado pensando antes, sino dejarse a veces atravesar por lo emergente, por lo que surge de modo imprevisible, Uh-huh. por lo que cambia, digamos, el eje de las cosas la línea del horizonte, y en todo caso, ese no sería un auténtico exterior, pero sería
un cierto modo de atravesamiento de la ideología, es decir, el intento de no clausurarla, el intento de no cerrarla, el intento de mantener siempre esa apertura, esa ideología que de algún modo sea capaz a sí misma de quedar en suspenso, de tacharse, de quedar siempre abierta a distintos interrogantes, Sí. sin relativizar el aspecto trágico que tiene este problema, porque evidentemente el cierre identitario, la clausura, están todo el tiempo en la esquina esperándonos, es decir, es el destino de las grandes transformaciones que hubo en el siglo XX, que una ideología que era revolucionaria, para decirlo de algún modo, porque ponía en cuestión todas las ideas dominantes, finalmente se cerró sobre sí misma, no pudo pensar el problema del deseo, no pudo pensar el problema del inconsciente, no pudo pensar cómo estaba hecho el sujeto, y eso al final retornó de manera catastrófica en esos procesos transformadores. Entonces, ahora el siglo XXI, y después de todas las cosas que han pasado, y después de que el capitalismo ha mostrado la capacidad que tiene de rehacerse, de reproducirse a sí mismo de manera ilimitada, es la oportunidad de tratar de considerar la ideología en esta perspectiva crítica, más crucial, más cuidadosa, si se quiere, y admitiendo que todo el tiempo puede haber un cierre, todo el tiempo puede haber algo identitario, puede haber algo que inicialmente fue transformador y que se clausure. Este es uno de los problemas que se plantean en el libro, ¿no? Jorge, hay otro pasaje donde vos hablas de, digamos, haces una distinción entre explotación y opresión, ¿no? Y marcás que la idea de explotación está vinculada al trabajador, porque es a quien se explota para extraerle plusvalía. Y bueno, esa es la lectura, digamos, del marxismo tradicional, pero a su vez vos marcás que justamente esa lectura de ese marxismo tradicional dejaba de lado lo que vos llamás opresión, y esto es el modo en que el capitalismo actúa sobre los cuerpos de los otros, y los otros serían lo que hoy se entiende por minoría, llámense mujeres, migrantes, LGBT. La pregunta es, si el marxismo clásico, poniendo énfasis en la explotación de los trabajadores, o sea, en la variable meramente económica, se olvidaba de lo que vos llamás la opresión sobre las minorías. Hoy corremos el riesgo de una situación inversa, es decir, que la nueva izquierda ponga demasiado énfasis en la opresión de las minorías y se olvide de la explotación de los trabajadores. Es exactamente el problema, sí. Es decir, así como un periodo en donde se relativizó la opresión, es el cruce, vamos a decir, Marx-Foucault al que yo le he añadido siempre la perspectiva lacaniana. Pero para ir al núcleo de tu pregunta, es muy buena. Yo no creo que haya un proceso transformador si no se articulan las dos dimensiones, la de la explotación, que remite efectivamente, como has dicho, a la extracción de la plusvalía de la clase trabajadora cuando se vuelve equivalente la fuerza de trabajo a una mercancía, y luego que ese es un proceso abstracto, la violencia ahí es una violencia sistémica abstracta, con la otra violencia, la que va directa sobre los cuerpos, y es la opresión sobre las mujeres, el LGTBI, los discapacitados, los inmigrantes, etc. Claro, efectivamente, si la izquierda solo reposa en la segunda dimensión de estos diferentes modos en que se da históricamente la opresión y pierde de vista el otro núcleo, que es el de la explotación, queda, vamos a decir, la izquierda reducida. La izquierda va teniendo problemas por todos lados, digamos. El neoliberalismo ha sido capaz ya de generar tales engranajes que es verdaderamente un momento, digamos, de profunda revisión interna de las izquierdas. Porque, como has dicho antes en tu pregunta, si solo se recuesta en esta dimensión de la opresión, empieza a producirse una izquierda cultural, o académica incluso, o referida pura y exclusivamente a determinados círculos, que además también corren el peligro, como hablábamos en tu pregunta anterior, de cerrarse identitariamente y de volverse reivindicativos de su propia identidad y separarse del contexto de la explotación,
Y entonces sí, ahí hay un problema. Es decir, es evidente de que yo he tratado en este libro de plantear problemas de los cuales no tengo la inmediata solución. Sí, Trato de hablar de las condiciones de posibilidad para pensarlos, ujú. pero me parece que si no se distingue metodológicamente el campo de la explotación del campo de la opresión, la verdad es que ahí veo que se producen confusiones cuando se superponen ambos ámbitos, ¿no? Ujú, ujú. Jorge, ahí, hablando de problemas, y creo que vos mismo lo planteas como una encrucijada, yo le voy a poner nombre propio que vos no ponés, así que en todo caso después me decís si estoy en lo correcto. Vos decís que los gobiernos progresistas están eso, en una especie de encrucijada frente a los embates de la derecha, o se radicalizan y de esa manera se exponen al aislamiento internacional, yo le pongo el nombre propio de Venezuela, o ceden en aspectos claves con la ingenua esperanza de establecer reformas, o sea, consensuadas con una derecha que a su vez en realidad lo único que busca es deslegitimar y esmerilar al gobierno, y yo le pongo el nombre propio de Argentina. ¿Cómo se resuelve esta encrucijada? ¿Se puede salir de ahí? Mirá, la verdad, Dante, que esa es la encrucijada. La verdad es que no sé, porque Venezuela ha servido como la metáfora mundial. Primero me sorprendí en España, todo era Venezuela. Sí. Luego me sorprendí en Francia, con Mélenchon, todo era Venezuela. Luego ya, eso sí me sorprendió definitivamente, Inglaterra, con Corbyn, era Venezuela. Y ahora la propia Argentina es para la derecha argentina potencialmente Venezuela. Uh-huh. Así que ha sido el significante, algún día si hubiera todavía historia, no sé si continuará la historiografía en el futuro, va a producir una gran risa, va a ser muy irónico que vean cómo se extendió por el mundo el significante Venezuela para contrarrestar a cualquier tipo de proyecto democrático y que busquen en el mapa dónde quedaba Venezuela y en dónde estaba situada. Porque no hemos, perdón, no hemos visto una operación discursiva de este calibre nunca. Sí. Es decir, date cuenta que atravesó a Europa entera casi, porque también en Italia está lo de Venezuela. O sea, Venezuela ha sido el término a través del cual se ha gestado la nueva semántica de la derecha con su palabra libertad. Uh-huh. Uh-huh. Y verdaderamente es muy difícil porque, como lo apunto en el libro, entiendo bien que si se dan pasos en donde un país se identifica a la Cuba revolucionaria, que yo creo que sigue siendo algo que debemos mantener en nuestro horizonte, pero si en el siglo XXI se dan pasos hacia ese lado, es muy probable que si un país está aislado y no hay ya un sustrato internacional, me acuerdo de que Fidel Castro en la conversación con Allende al final le dijo, bueno, pero a nosotros nos sostiene la gran Unión Soviética, cuando Allende, cuando discutían si los militares iban a aceptar o no el proceso chileno. Uh-huh. El propio Fidel le aclara, mira, estamos, después de todo, lo que nos sostiene no solo es que tenemos un pueblo en armas, le dice Fidel, sino que está el pueblo amigo de la Unión Soviética. Claro. Bueno, Venezuela no tiene el pueblo amigo y ha quedado bloqueado por distintos lados y su identificación al modelo cubano en algunos aspectos lo ha pagado muy caro. Uh-huh. Y después está el otro problema, porque has puesto muy bien los nombres Argentina y Venezuela. El otro problema que no sería el de Argentina, la coalición progresista de aquí, donde están Unidas Podemos, el Partido Comunista dentro de Unidas Podemos, el Partido Socialista y en gran parte más país, que es la línea de Rejón, sí, tiene las mismas limitaciones, no puede radicalizarse, pero luego tiene que permanecer en Europa y por lo tanto protagoniza la tibieza, digamos, de medidas que son como apenas parecidas a la socialdemocracia, apenas parecida a la socialdemocracia fundacional después de la guerra. Ahora vamos a ver Estados Unidos con esta restauración del New Deal rooseveltiano, que dicho sea de paso lo llega a ser cualquier país latinoamericano y sería el populismo más horrible del mundo, e incluso si lo llega a ser un país europeo también, ¿no? Vamos a ver si eso implica o no un nuevo horizonte de interpretación, una nueva
una nueva posibilidad. La verdad es que todo está para mí muy abierto, yo soy en este aspecto muy conjetural, muy prudente y no podría determinar a ciencia exacta, así como con interés todo esto. Sí. Estamos hablando con Jorge Alemán. Jorge, mencionaste al pasar la cuestión del significado Venezuela, y eso me da el pie para otra pregunta, a propósito de uno de los pasajes donde vos hablas de la falta de anclaje del significado. Y vos mencionabas que la función de los agentes de la extrema derecha, esa es una frase textual, es que la verdad desaparezca. O sea, la derecha quiere que la verdad desaparezca. Algo así como que se pueda decir cualquier cosa justamente en nombre de la libertad, como lo estamos viendo. Y a ver, yo en lo personal digo, yo acuerdo con esa afirmación, pero mi pregunta es si es un asunto estrictamente de la derecha o es un espíritu de la época. Te lo pregunto porque cuando uno analiza también los discursos desde la derecha, en realidad lo que dicen es que es la izquierda la que, por ejemplo, a través de la lógica de la performatividad del lenguaje que crea realidad, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es una ruptura total entre significante y significado. ¿Cómo lo ves vos? Pienso que es, como decís, un espíritu de la época, pero yo atiendo ahí me he permitido extender una hipótesis de Lacan sobre el discurso capitalista, en donde Lacan habla de que en el discurso capitalista no hay más represión, por lo tanto no hay más verdad, porque la verdad siempre participa del ocultamiento y retorna como reprimida, mientras que en el discurso capitalista habría como una psicosis interna, que Lacan le pone el nombre técnico de forclusión, extraído de la clínica de la psicosis, y allí lo que se produce es que los puntos de amarre, lo que estabiliza la relación entre los significantes y los significados, están rotos. De tal modo que en esa operación el neoliberalismo conquista un presente absoluto. Uno no se puede remitir a ningún pasado histórico, desaparecen los legados, desaparecen las pertenencias, y por lo tanto, aunque uno diga que quiera dar la batalla del sentido, la derecha no está interesada en el sentido, le basta con estar identificada a los propios dispositivos neoliberales y a decir lo que convenga decir en cualquier instante, es decir, una señal del poder que tienen es que se pueda decir cualquier cosa. Es decir, que no es que esto es la desaparición de la verdad, no es que la derecha se contradiga, es que precisamente su poder es que es no estar atado a la verdad. Y por lo tanto esto condena de algún modo a la crítica de izquierdas a estar rectificando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y a defenderse de lo que no es verdad y a tratar de reinstaurar un significado. Pero el problema ahí es hasta dónde operan los legados históricos, porque lo que posibilita la verdad, lo que posibilita la experiencia de la verdad, es siempre una temporalidad en donde los sujetos puedan recuperar su historia, puedan recuperar sus herencias, puedan recuperar sus legados. Por ejemplo, la izquierda, en el caso de Pablo Iglesias, instaló la idea aquí de fascismo-democracia, pensando que todavía existía el cinturón rojo de Madrid. Sí. El cinturón rojo de Madrid son los barrios periféricos que tradicionalmente votaban a las izquierdas. Esto procede de una idea que hay que revisar ideológicamente, sin duda, de interés objetivo que procede de la tradición marxista. Sí. Se supone que esos sectores populares defienden sus intereses objetivos. Bueno, eso está roto. No defienden ningún interés objetivo y en su ideología intervienen procesos de identificación que no tienen nada que ver con la verdad histórica a la que han pertenecido y en donde son capaces de votar por otros intereses más difíciles de descifrar, más oscuros, más opacos, más constitutivos del ser humano, en contra de sus intereses objetivos. De hecho, montones de inmigrantes, pero muchísimos, latinoamericanos, han votado a Vox. Claro. Cuando más explícito el líder de la ultraderecha no ha podido serlo. Se ha llamado guarros, que quiere decir asquerosos, vagos. Bueno, los ha insultado por todos los medios posibles, ¿no? Entonces, en este aspecto es donde digo que, claro, que cuando uno le pregunta a esos sujetos por qué votaron a Vox, no dicen soy fascista. Es mucho más difuso todo. No, es como una especie de vaguedad errática en donde sienten que de algún modo tienen que pertenecer a algo y pertenecen a eso porque han perdido toda brújula
todo horizonte y no tienen dónde leer su historia. Y por lo tanto aparecen como una especie de presente absoluto del que se es esclavo, y bueno, piensan que de ese modo van a ser integrados o van a ser aceptados o encontrarán un lugar en un mundo que la pandemia ha vuelto mucho más diabólico. Es decir, toda esta presión de la libertad de la ultraderecha con la pandemia, o sea, por ejemplo, en Madrid han logrado que las imposiciones de las restricciones que la pandemia obliga, las restricciones sanitarias, sean un capricho, no sean verdaderas restricciones en el nombre del bien común. Las han tomado como un capricho del gobierno. Bueno, ahí vemos cómo las derechas funcionan fuera del sentido y de la verdad, funcionan como una promesa de goce, ¿no? Nos están robando el goce, las medidas restrictivas, las medidas sanitarias, y prometemos el goce, prometemos que Madrid, por ejemplo, hubo dos síntomas de esto, Dante. Una de las ministras socialistas al otro día de las elecciones dijo, es que contra la cerveza y las latas de berberecho, cosa pronunciada por la presidenta de la derecha candidata, eso no es política, ¿no? La candidata dijo, en Madrid nos gusta tomar cerveza y salir del trabajo y estar con los amigos tomando cerveza. Y al otro día Monedero no pudo contenerse y dijo, todos los que votan ganando 800 euros a la Ayuso, a esta candidata de la derecha, son unos gilipollas, que es traducido a nuestro idioma, unos pelotudos. Bueno, esto, claro, lo masacraron todas las redes al otro día, a los dos, a la que dijo lo de las latas y los berberechos. Esto fue la impotencia que produce el capitalismo actual. Es decir, la idea de decir, bueno, pero entonces, ¿la gente a qué se remite? ¿En dónde lee la realidad? ¿Cómo construye su sentido? Y es verdad que eso es muy difícil de determinar desde el momento en que no está este punto de amarre del que estaba hablando antes. Jorge, no te quiero robar mucho tiempo más. Te voy a hacer una pregunta más que creo que también va al centro del libro. Estamos charlando preguntas muy pertinentes las tuyas. No, bueno, gracias. Estoy charlando de tu nueva publicación de ideología y digo, vos haces un cruce entre política y psicoanálisis, pero asumís hacia el final del libro que ahí parece haber como un problema, ya que, digamos, la política parece ocuparse del para todos, ¿no? Por eso es política, y el psicoanálisis hace hincapié en el uno por uno, ¿no? En que cada paciente tiene su especificidad. ¿Cómo crees entonces que tienen que articularse estas dos dimensiones? Bueno, yo creo que tienen que articularse en un nuevo desafío que me parece que algunos líderes políticos saben ver, porque lo he tenido oportunidad de hablar con ellos, de que ese para todos no es homogéneo y que hay que un poco tener en cuenta siempre la verdad de lo que es el sujeto, aunque realmente todo el sistema esté construido para que esa verdad no aparezca, porque de lo contrario, como ha pasado ahora, las bases que uno supone tener, las corrientes que uno supone que nos apoyan, de golpe están en otra posición. Así que por lo tanto yo no creo que haya una política en donde solo se haga con lo singular de cada uno. Eso sería un delirio, y eso algunos filósofos europeos tienen un delirio así, pero no, yo creo en los procesos colectivos y sé que ahí siempre se arriesga la posibilidad de que lo singular de cada uno se borre. Pero a la vez estoy convencido de que las nuevas aventuras colectivas, si no tienen en cuenta esta dimensión de lo singular, pueden en muy poco tiempo volver a naufragar, porque también uno de los desafíos de la izquierda al final es cómo no repetir los errores trágicos de los procesos revolucionarios que tuvieron su grandeza, porque fueron la irrupción de lo igualitario, cómo no volver a repetir el desenlace terrible que tuvieron, ¿no? Y ahí es donde creo que la teoría del sujeto, más que el psicoanálisis, yo hablaría de cómo trato de acercar Lacan a la política, ¿no? Cómo trato de generar un borde que no va a ser nunca asumido por la política, es el borde de la izquierda lacaniana. Jorge, te mando un abrazo grande y gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Dante, muy buen reportaje. Gracias de verdad y espero el recorte. Por supuesto, perfecto, lo has mandado. Era Jorge Alemán, estuvimos charlando desde Madrid acerca de su nuevo libro Ideología, por supuesto más que recomendable. Le soy sincero, tenía un montón de preguntas más, pero no podía abusar de su tiempo, bien vale.